Qué bueno que estamos aquí nuevamente en esta preciosa tarde para continuar esta gran tarea que se nos ha puesto en las manos de estudiar capítulo a capítulo, versículo por versículo, el libro más tremendo de la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis. Muchos de ellos lo tienen escondido, muchos de ellos no quieren leerlo, muchas personas dicen que le da miedo, pero es un libro tremendo, y cuando nosotros lo miramos y nos damos cuenta qué significan todos estos símbolos, hermanos, podemos darnos cuenta que es un libro que no mete miedo, sino que trae esperanza principalmente para la iglesia. Porque cuando la iglesia es arrebatada, entonces comienzan a darse esta serie de juicios, y la iglesia no va a estar aquí para ver estos juicios. Y por eso es que trae esperanza a nosotros, la iglesia del Señor, porque vamos a estar en el cielo con el Señor y no vamos a pasar por esta serie de juicios, pese a lo que mucha gente dice que sí, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero es imposible. La Biblia relata muchos textos que nos indican que no va a pasar la iglesia por la gran tribulación. Y vuelvo a repetir, hermano, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Si nos vamos y vemos Apocalipsis 3:10, específicamente, entre muchos otros versos, porque no es solamente Apocalipsis 3:10, pero entre muchos otros versos también, hermano, el Señor nos prometió y dijo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a ti de la hora de tentación, de prueba, de tribulación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Y no vemos a la iglesia. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 no se ve la iglesia en la tierra, en ningún lado, por ningún lado. Por eso decimos concretamente de que la iglesia estará en el cielo durante el tiempo de la tribulación aquí en la tierra, amados amigos. Y seguimos con esta tarea tan fenomenal que fue puesta en nuestras manos para estudiar a profundidad este libro tan controversial para muchos y misterioso para otros de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Y como Dios es sabio, Dios no quiere que su pueblo quede en una situación que no sepa cuál es el futuro de la humanidad y del futuro de la iglesia. Por eso se nos dio este libro tan precioso. Y mientras nos adentramos más, vamos a ir descubriendo cosas nuevas, cosas preciosas. La misma Biblia es la que pone al descubierto todas las cosas que contiene el libro de Apocalipsis. En otras palabras, es su propio intérprete. No se necesita de genios, no se necesita de rocket science, solamente la palabra misma. La palabra misma es su propio intérprete. Pedro dijo: tenemos la palabra profética más segura. Y Pablo, hablándole a Timoteo, le dijo que toda la escritura, toda, desde Génesis a Apocalipsis, toda completita, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, de modo de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra, dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y desde este punto en adelante, amados, lo que nos vamos a encontrar van a ser muchas cosas tremendas. Y se le han dado muchas interpretaciones a los capítulos que siguen. Unas muy buenas y otras lamentablemente muy malas, que no vale la pena ni prestarle atención. Pero vamos a dejar que sea la Biblia misma, como dije, que es su propio intérprete, que dé la interpretación y no nuestro pésimo intelecto. Porque por más que sepamos, comparado con la sabiduría de Dios, nuestro intelecto, nuestra mente finita es pésima. Es pésima. Y como siempre, amado, les invito a que tome nota, que tome apuntes para su propio beneficio. Y desde este punto en adelante hay muchísima simbología. Yo le llamo, amado, las parábolas del Apocalipsis. Pero la misma Biblia, según vamos descubriendo,
va dando la propia interpretación de esa simbología, de esos símbolos. La misma Biblia dará la interpretación. Y dicho esto, hermano, vamos a buscar el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer algunos versículos del 1 al 9. Si usted tiene una tablet, un teléfono, todo lo que contenga la palabra de Dios, sáquela para que lea con nosotros juntamente y así también descubra algunas cosas. Bendito Dios para siempre. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 9. Vamos a estar considerando estos primeros 9 versículos. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Bendito sea el Señor, aleluya. Que tenga Dios misericordia de los moradores de la tierra. Bendito sea el Señor, aleluya. Hermano, lo que estamos viendo aquí no es juego, no es un cuento de hadas, no es un alguien me lo dijo, no es un cuento de cuna, no es una película de horror de Hollywood, no, es una realidad. Y esto lo va a sufrir, lo van a experimentar todos aquellos que se queden en la gran tribulación, todos aquellos que no sean arrebatados al cielo cuando Cristo venga a levantar su iglesia. Todos aquellos lo van a pasar estas cosas. Dice el versículo 1 y 2: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Bendito sea el Señor. Qué tremendo. Esto que estamos viendo aquí, hermano, ya es casi, se podría decir, un poco más de la mitad de la gran tribulación. Dice que apareció en el cielo una señal, una mujer vestida de sol, y en su cabeza una corona con 12 estrellas y la luna debajo de sus pies. Esto es importante, amado, porque quiero que preste atención, porque es importantísimo que no se vaya a confundir con algunas doctrinas católicas, con algunas doctrinas que cambian la palabra de Dios para hacerla ver como que ellos son los que tienen la razón. Pero en el mundo no hay hombre que tenga la razón la tiene la palabra de Dios, y como ella es su propio intérprete, tenemos que dejar que sea ella la que nos interprete este capítulo. Ahora, ¿quién es esa mujer? ¿Quién es ella? Hermano, y es aquí donde los católicos forman una guerra.
y dicen que esa mujer es María. ¿Será que tienen la razón? ¿Será que esta mujer en verdad es María? Porque todos sabemos que María dio a luz al Mesías. María estuvo encinta y dio a luz al Mesías. De eso lo sabemos todos. Y los católicos dicen que esta mujer es María. Vamos a ver y vamos a dejar que sea la Biblia quien nos interprete estos versículos. Veamos lo que dice la Biblia en Génesis 37:9. Génesis 37:9. Ahí nos enseña de que José tiene un sueño y se lo cuenta a sus hermanos. Y en el sueño José ve que el sol y la luna y 2 estrellas se inclinan a él, a José. Entonces Jacob, que es Israel, reprende a José y le hace una pregunta en el verso 10. Esto se cumplió cuando los hermanos de José se postran ante él en Egipto. La pregunta que le hizo Israel o que le hizo Jacob a José fue: ¿me estás queriendo decir tú a mí que tu madre, yo y tus hermanos nos vamos a inclinar ante ti? Esta fue la pregunta que le hizo Jacob. Y vemos claramente que se cumplió. Se cumplió. O sea, esa mujer, amados hermanos, esa mujer no es María. Esa mujer es la nación de Israel. Las 12 estrellas representan las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Israel, o Jacob, como usted quiera llamarle. Y la luna representa a Raquel, la esposa de Jacob. Dice que está vestida de sol porque tiene todo el respaldo y la protección de Dios. El sol que podemos ver, en este caso también, es la representación o una simbología de Israel, de la nación en sí, de la nación de Israel. Por eso cuando usted ve una imagen de María, por ahí en casi todos lados se ven, usted va a ver que esa imagen está metida dentro de un sol, que se ve como los rayos del sol que la rodean. Y también en ocasiones, no en todas, pero tiene también 2 estrellas sobre su cabeza. Porque la Iglesia Católica dice que es María. Pero no es María, es la nación de Israel. Y en estas imágenes, algunas veces se le ve cargando a un niño y en otras no. Y déjeme decirle que aún los mismos católicos no saben la historia detrás de esa imagen. Si usted, hermano, si usted investiga a profundidad, y le reto a que lo haga, investiga la historia que hay detrás de esa imagen, a usted le van a dar escalofríos. Es una historia horripilante. Pero María, como sierva de Dios y de Jesucristo, dije sierva de Dios y de Jesucristo, cumplió con todos los méritos de convertirse en la portadora del Hijo de Dios, quien cargara al Hijo de Dios. ¡Qué gran privilegio! María tiene unos grandes privilegios, cargar al Hijo de Dios. Pero el ministerio de María culminó cuando dio a luz a Jesús. O sea, nosotros reconocemos que María fue una sierva tremenda, una sierva de Dios tremenda. Pero ella no es la reina del cielo como dicen los católicos.
¿Por qué? Porque la reina del cielo será, y escuche bien, amigo católico que me está escuchando, será la iglesia. ¿Por qué? Porque estará casada con el gran rey. Y María será parte de esa promesa y de esa bendición. María necesitó de la sangre de Jesús para salvarse y fue una de las 120, si usted va al libro de los Hechos, fue una de las 120 que fueran llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Entonces María no es esta mujer. No puede ser esta mujer, ni tampoco será esta mujer. O sea, en realidad no sé por qué quieren darle tanto mérito y títulos a María que no tiene. Títulos inventados por ellos, yo no sé. Algunos de los títulos que se le dan, hermanos, es Madre de Dios. ¿Cómo va a ser Madre de Dios si Dios existe millones de años antes que ella existiera? ¿Cómo va a ser? No, I don't get it. Corredentora con Cristo. No está eso en la Biblia en ningún lado. La palabra solamente dice que el Redentor es Jesucristo. No hay corredentora. Reina del cielo. La reina del cielo es la iglesia. Será la iglesia. No María. María será parte. Inmaculada, o sea que no tiene mancha. Hermano. Ay, Señor. Inmaculada, no tiene mancha. Cuando la Biblia dice que todo hombre es pecador. Siempre virgen. Cuando la Biblia dice bien claro que tuvo más hijos e hijas de José. Lo dice bien claro. Dice que también ellos dicen que es nuestro abogado en el cielo. Que no me hagan reír. Si nuestro abogado en el cielo se llama Jesucristo, Él es nuestro paracleto. Jesús, nadie más. Estos solamente, hermanos, son algunos de los títulos que la Iglesia Católica se ha inventado para darle a María. Y todavía en la Biblia, hermano, yo no he encontrado ninguno de esos títulos. De los miles que tiene, no he encontrado ni uno solo. Ni uno solo. Entonces dice que esta mujer estaba encinta y clamaba con dolores de parto. Ese niño que estaba a punto de nacer es Jesús. Ese niño es Jesús. ¿Sabe por qué? Dice, el pueblo de Israel, porque aún el pueblo de Israel, Israel en sí, el pueblo, la nación de Israel, aún espera la llegada del Mesías. Ellos no aceptaron a Jesús como Mesías. Entonces, en un punto dado, ellos abrazarán a Jesús como su Mesías en el tiempo de la angustia, porque se van a dar cuenta que Él sí es el Mesías, no el que usurpó el trono durante el tiempo de la gran tribulación. Y la Biblia dice específicamente que ese tiempo de gran tribulación será tiempo de angustia para Jacob. Y también añade de que de ese tiempo Jacob, la nación de Israel, que es la nación de Israel, Jacob, será liberada. Dice Jeremías capítulo 30 versículo 7 y Daniel. Entonces Jesús para ese tiempo va a nacer para ellos en sus corazones y van a invocar su favor. Es por eso que dice que esa mujer está encinta. Recopilando esto dicho, hermano, les repito, la mujer es Israel quien está encinta de Jesús, quien nacerá simbólicamente, no otra vez, porque Jesús nació una sola vez y ya. Quien nacerá simbólicamente para la nación de Israel. Y ellos le preguntarán,
¿qué heridas son estas en tus manos? Y él le responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Zacarías 13:6. Entonces ellos se acordarán del tiempo de su visitación, el cual ellos desecharon, en el cual ellos le negaron, en el cual ellos le crucificaron. Y entonces llorarán con llanto que brota del alma y se convertirán a él. Es aquí cuando Jesús nacerá en cada uno de ellos y se salvarán. Qué tremendo, ¿eh? Y dice que todo Israel será salvo. Romanos 11:26 dice que todo Israel será salvo. Pero este verso es profundo y no lo voy a tocar ahora, hermano. Porque la gente piensa que Dios va a salvar a todo Israel, aunque muchos no lo quieran. Y no es así. Al igual que toda la iglesia será salva, no quiere decir que todos los que están en la iglesia son salvos. Repito otra vez. Al igual que toda la iglesia será salva, no quiere decir que todos los que están en la iglesia son salvos. O sea, al igual que la nación de Israel va a ser salva, no quiere decir que todos los israelitas van a ser salvos. Y esto lo vamos a explicar en otro estudio. Vamos a dejarlo aquí por ahora para no confundirles y seguir con este estudio que nos toca del capítulo 12 de Apocalipsis. Y nos vamos al versículo 3 y 4. Y dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El libro de Apocalipsis nos presenta dos mujeres claves para estos últimos tiempos, hermanos. Dos mujeres diferentes, totalmente diferentes una de la otra. Vemos a una mujer que huye al desierto y vemos a otra cabalgando sobre una bestia. Vamos a hablar brevemente de la primera mujer. Esta mujer estaba encinta y con dolores de parto. Ya expliqué algunos momentitos atrás qué significa. Y esta mujer estuvo embarazada por 6,000 años hasta que nació Jesús, que es la nación de Israel. Y dijimos que esta mujer es la nación de Israel, no es la Virgen María, ni tampoco es la iglesia. Ponga atención, esta mujer no es la iglesia. ¿Y por qué no es la iglesia? ¿Por qué no puede ser la iglesia? Esto es muy sencillo. Porque fue Jesús quien fundó la iglesia, no fue al revés. Fue Jesús quien dio a luz a la iglesia, no fue la iglesia quien dio a luz a Jesús. ¿Me entendió? Y dice que apareció otra señal en el cielo. Un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y 10 coronas. Siete coronas, perdón. Esto es tremendo. Y vamos a enfatizar un poco en la identificación de la bestia. Vamos a ir parte por parte para que usted haga sus apuntes, para que usted tome su nota, para que usted no diga que vamos muy rápido, que no entendió, que no le dio tiempo a escribir. Vamos a ir parte por parte. La palabra griega que se usa para dragón es dracon, D-R-A-K-O-N, dracon, que significa dragón o serpiente. El color escarlata es un color rojizo, llamativo, color sangre, que efectivamente está haciendo una simbología
a la sangre derramada que este dragón ha derramado por todo el mundo. Y este dragón es un símbolo de Satanás, la serpiente antigua. Su color escarlata nos habla de la sangre que ha derramado hasta el día de hoy. Usted sabe que mucha gente ha muerto. Muchos han muerto. Podemos ver cuando se hizo la Gran Inquisición, la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada. Muchos que se murieron con Hitler, hermano, que han sido millones y millones y millones. Bendito es el Señor para siempre. Y su color, como dije, su color rojizo, llamativo, color de sangre, habla de la sangre que esa bestia ha derramado desde el comienzo hasta hoy. O sea, esa bestia es culpable de asesinato. Esa bestia es culpable de genocidios. Y esa bestia es culpable de muchos crímenes más. Sus 7 cabezas son 7 reinos. Sus 7 cabezas son 7 reinos, de los cuales él tiene el control. Bendito sea el Señor para siempre. De los cuales él tiene el control de todas las cosas. O sea, supuestamente, bendito sea el Señor para siempre. Porque es lo que Dios le ha dejado a él, hacer a él. Y Dios es quien controla todas las cosas. Bendito el Señor para siempre. Entonces él se cree que él es el que tiene el control universal, el control completo de todas las cosas, pero está equivocado. Porque todo esto es plan de Dios. Y sus 7 cabezas son 7 reinos de los cuales él tiene el control supuestamente. Nótese que tiene 10 cuernos y 7 diademas o coronas, lo que indica que 3 de estas cabezas tienen 2 cuernos o 2 reinos a los que está unido. Y es importante ver que en el griego la palabra diadema es un derivado de la palabra deo. De la palabra deo, hermano. Y no estoy hablando de deo la mano, estoy hablando deo, D-E-O. Que significa atar. Significa encadenar, ligar, prender, hacer preso o sujetar. Y esto nos dice, ¿verdad?, que estos 10 reinos están atados, están atrapados, están encadenados, ligados con Satanás. Cuando alguien es atado, encadenado, preso, no lo está voluntariamente. Nadie quiere ser atado, encadenado o empresado voluntariamente. Es involuntariamente. Entonces, asimismo están estas naciones o estos reyes que vamos a ver luego, encadenados involuntariamente. O sea, sus errores, sus actos le llevaron tal vez involuntariamente a enredarse con el enemigo. Porque escucharon de él palabras dulces, palabras sutiles, palabras lisonjosas a los oídos, y esto le llevó a aliarse con ellos. Y podemos ver también, hermano, que en el libro de Apocalipsis, según vamos estudiando, contiene 4 bestias, que son las mismas que vio Daniel en el capítulo 7. Puede usted en su casa estudiar el capítulo 7 de Daniel. Pero que también, de igual forma, es la misma estatua que vio Nabucodonosor en su sueño en el capítulo 2. Y vamos a ir hablando de estas a su debido tiempo.
para que según van aprendiendo, hermano, no vamos a confundirle, tratando de explicar todas las cosas a la vez. Vamos a ir paso por paso, a paso de tortuga, para que puedan entender. Bendito el Señor para siempre. Y aunque yo había dicho desde el principio que no me iba a meter con Daniel, con el libro de Daniel, a explicar nada, pero aquí voy a tener que hacerlo. Voy a tener que meterme brevemente para explicar la bestia que apareció en el capítulo que estamos viendo. Si nos vamos al capítulo 2 de Daniel, el rey Nabucodonosor de Babilonia tuvo un sueño. Y en el sueño él ve a una gran estatua de pie, fabricada con diferentes materiales. Y en el capítulo 7 de Daniel, vemos que Daniel tuvo un sueño donde ve 4 bestias. Esta gran estatua de Nabucodonosor y las 4 bestias de Daniel significan lo mismo. O sea, 4 grandes imperios que dominarán la tierra. Para ese entonces no se conocía las Américas, América del Norte, América del Sur, eso no se conocía todavía. Solo que se conocía el viejo mundo, Asia, África, Australia, Europa. Eso era lo que se conocía. Teniendo esto en mente, vamos a dar la interpretación de la gran estatua y de las 4 bestias. Vaya poniendo atención, vaya tomando notas, porque es súper importantísimo que usted anote esto. Y vamos a ver las divisiones de la estatua, que también son las 4 bestias del libro de Daniel. Número 1, hermano, son 4. Número 1, la cabeza de oro, que es igual al león alado, o sea, la primera bestia, significa el imperio babilónico que surgió en el año 605 a.C. con Nabucodonosor y terminó con el nieto de Nabucodonosor llamado Belsasar en el año 539 a.C., cuando Darío el Medo tomó Babilonia. ¿Se acuerdan? Y para este tiempo el pueblo de Israel estaba cautivo en ese lugar. La duración de este imperio fueron 66 años. Número 2. El pecho y los brazos de plata y la bestia semejante al oso con las 3 costillas en la boca representan, hermano, el imperio medo-persa. Las 3 costillas representan su gobierno de 3 emperadores. O sea, desde la toma de Babilonia con Darío en el año 539 a.C. hasta el año 331 a.C. Su duración fue 208 años. 208 años. Número 3. El imperio griego, representado por el vientre y los muslos de bronce, y también por la bestia del leopardo con sus 4 alas. Este fue el imperio de Alejandro Magno, quien a la edad de 33 años ya había conquistado toda la tierra de aquel entonces. Entonces, cuando él piensa que ya no tiene nada más que conquistar, entra en una depresión tan grande, una depresión grandísima, que lo que pasaba era emborrachándose y estando solo, y esta gran depresión lo mató a sus 33 años, jovencito. Entonces este reino de Grecia de Alejandro Magno es dividido entre sus 4 generales, que están representadas aquí en las alas del leopardo. Estos 4 generales fueron Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo.
que fueron los 4 sucesores de Alejandro. La duración de este imperio, del imperio griego, duró 163 años. Número 4. Las piernas de hierro y la bestia espantosa y terrible es la representación del imperio romano. Este imperio duró 644 años. Esa fue la duración de este imperio. Y aunque supuestamente no está ese imperio hoy, ese imperio el día de hoy está activo, pero encubierto. Ese imperio no ha muerto, va a resurgir. Muchos creen que está muerto, pero no está muerto del todo. Este imperio volverá a levantarse con poder y su resurgimiento, hermano, va a ser un resurgimiento lento. Aún hoy día podemos contemplar cómo trata de levantarse ese imperio. De aquí surgirán 10 reinos que son representados en los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor y los cuernos de la bestia de Daniel, que también es la bestia que tenemos en Apocalipsis, que estamos estudiando ahora. Esa bestia de Daniel es esta bestia que vio Juan, la cual vamos a ver más detalladamente. Esto es tremendo, hermano. O sea, yo quise traer este pequeño relato acerca de Daniel, porque es la única forma que tengo para llegar aquí. Y vamos a indagar un poquito en cuanto a esto que tenemos aquí al frente a nosotros. La visión de Nabucodonosor, pudimos ver que había una majestuosa estatua fabricada con diferentes materiales. Y si usted notó, hermano, el valor de los materiales en la que fue construida la estatua iba degradándose de mayor a menor, comenzando con la cabeza y terminando con los pies. O sea, primero la cabeza de oro, que es el más valioso de los metales, que es lo que tenemos aquí al frente de nosotros en esta hora, y vamos a continuar. Bendito sea el Señor. Gloria al Cordero de Dios. El segundo de los metales es la plata, que es de menor valor que el oro. Y después vemos el bronce y por último el hierro mezclado con barro, que no tiene mucho valor, solamente un poco de valor. Aunque el hierro vale, pero muy poco. Cada uno de estos materiales tienen su simbología. Y no lo voy a explicar porque yo creo que el libro de Daniel merece estudiarse completo, separado de este estudio que estamos haciendo del libro de Apocalipsis, aunque van tomados de la mano. Es un complemento, uno complementa el otro, completa el otro, pero el libro de Daniel vamos a hacer un estudio separado. Los pies de hierro y de barro cocido representan 10 imperios debiluchos, que surgirán con la caída del último imperio, que es el romano, que ya lo vimos. Y aunque, como dije, este imperio no está completamente muerto, todavía está activo y va a resurgir en el tiempo del fin. Esto es muy importante porque el hierro con el barro cocido no se pueden unir. Por más que se tratan de unir, no se pueden unir. Y esto representa y nos habla de 10 naciones que, aunque estén juntas o mezcladas con intereses, una distinta de la otra, en sí no están unidas. Siempre va a haber discrepancia, siempre va a haber un desacuerdo, no van a estar unidas del todo. Y dice que una gran roca que baja del cielo y le pega a esta estatua en los pies, revela el libro de Daniel. Esta estatua cae al suelo destruida. Y dice que de esa roca se forma un gran monte. Ahora, ¿quién es esa roca? ¿Qué identidad
tiene esa roca? Esa roca es Jesús. Y es Jesús mismo quien le pega a los pies a esta estatua y es destruida. O sea, quien le da por la cabeza a estos 10 imperios. Y dice que de ese gran imperio, de esos 10 imperios, cuando cae la roca y la destruye, se hace un gran monte. ¿Y qué es este monte? ¿Qué significa este monte? Pues este monte, amados, no es un monte literal. Es un monte simbólico. Y este monte representa el evangelio de Dios, el evangelio de salvación, el refugio del hombre que es esparcido por todo el mundo. Y como le dije, ese monte es un monte simbólico que representa el evangelio de salvación, que es nuestro refugio en Cristo Jesús. Vemos que son 10 naciones. Estos pies representan 10 naciones que tienen cada uno su rey. ¿Cuáles son estas 10 naciones para el tiempo de que Daniel estaba vivo, que tiene este sueño? Estas 10 naciones, número 1, son los francos o los franceses, quienes, aprovechando la decadencia de la autoridad romana, traspasaron las fronteras convirtiéndose en lo que se conoce hoy la actual Francia. El número 2, nación número 2, son los alemanes. Los alemanes siempre han sido enemigos de los judíos, no solamente de los judíos, de muchísimas naciones. Por eso es que dice que son 10 dedos que hechos de barro cocido con hierro y no se unen. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no se llevan entre sí. Su historia se ha levantado de gran manera contra la humanidad. Y vimos que hace algunas décadas atrás se levantó un hombre sin escrúpulos que mató a más de 6 millones de judíos. Su nombre, Adolfo Hitler. Yo sé que muchos que han ido a la escuela, en la clase de historia, han hablado mucho de Adolfo Hitler, y también podemos ver en Discovery Channel, podemos ver en canales de historia muchas programaciones que se hacen en cuanto a este individuo. Número 3 son los visigodos, una rama de los pueblos godos germánicos que invadieron el Imperio Romano desde el año 376 después de Cristo y derrotaron a los romanos en la batalla de Adrianópolis en el año 378. Nación número 4 son los vándalos, pueblo también germánico. Más o menos son ramas que se esparcen de un solo lugar. Construyeron barcos en los cuales cruzaron el estrecho del mar Gibraltar, que hoy ese pueblo es parte de África. Se unieron a África. En número 5 está la nación de los érulos. Los érulos, otra tribu germánica que invadió a Roma en el año 3. Y se cree que eran provenientes de Escandinavia, de donde originalmente salieron la tribu vikinga. Usted ha escuchado mucho de los vikingos. Salieron de aquí, de los érulos. Número 6, los ostrogodos. Ostrogodos, germánicos también. Y esta es una división de los visigodos que vimos anteriormente. Se establecieron al este del río Dniester, lo que es hoy Ucrania y Bielorrusia. Ucrania y Bielorrusia. Esa es esa nación que está ahí, que se conocía como los ostrogodos. Número 7, los suevos. Este era un pueblo indoeuropeo. Y parece que estaban asentados a la costa del Báltico cuando fueron empujados al sur por los godos, estableciéndose al final del siglo I en el Alto Danubio. El número 8, los burgundios.
tribu germánica oriental de Escandinavia, que en el año 200 migró a Europa Central, seguida por vándalos hacia Pomerania, lo que es hoy Polonia y el norte de Alemania. También estaban, número 9, los lombardos, originarios del norte de Europa, quienes invadieron a Italia bizantina en el año 568 después de Cristo, bajo el liderato de Albornio, del general Albornio. Número 10, los sajones. En el siglo V, los sajones formaron parte del pueblo que invadió la provincia romano-británica de Britania. Los anglo-germánicos, cuyo nombre tomado con los sajones, forman el nombre de anglosajones. ¿Usted ha oído de los anglosajones? Pues vienen de aquí, de esta provincia, de los sajones. Y estas 10 naciones componen estos 10 cuernos. Y hoy solamente he dado un recuento mínimo de estas 10 naciones, pero sus historias son más abarcadoras. Y si a usted le interesa, usted puede conseguir en internet toda la información que desee de estas 10 naciones, va a encontrarlas. Lo que he hecho solamente es para que tengan una idea, más o menos. Pero más adelante vamos a ver lo que sucede con estas naciones. Según vamos avanzando en estos estudios del libro de Apocalipsis, vamos a ver qué va a suceder con estas 10 naciones. Vamos al versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente al mar, frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este verso 4 señala que con su cola arrastraba la tercera parte de los ángeles. Esto no es simbólico. Esto no es simbólico. O sea, cuando Lucifer pecó por su orgullo, fue expulsado del cielo y con él todos los ángeles que habían tramado esa gran traición. O sea, 1 de cada 3 ángeles fue engañado por Lucifer. Como ejemplo, vamos a poner que en el cielo hay 3 trillones de ángeles. 1 trillón de esos ángeles fue lo que se llevó Lucifer con sus mentiras, con todos sus engaños. Y estos son los mismos ángeles que más luego los vemos que se convirtieron en demonios y están esparcidos por toda la tierra. Y dice que hay algunos de ellos que están atados porque son demasiado de malos, que no se pueden soltar, porque si se sueltan destruyen todo. Y vamos a dar un viaje ahora mismo por el libro de Ezequiel rápidamente, capítulo 28. Y vamos a ver esto. Capítulo 28, 11 al 19. Ezequiel 28, 11 al 19. Vamos a ir rápidamente porque me interesa traer estos versículos para que usted más o menos tenga una idea de lo que estamos hablando en este estudio, para que usted más o menos luego usted pueda tener una idea si alguien le demanda alguna explicación. Si alguien quiere saber algo, pues usted va a saber con este capítulo especial del libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 11 al 19. Y vamos a estar relatándolos, vamos a estar hablándolos y vamos a traer una pequeña, una introducción, por decirlo así. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector,
Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti, Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Qué tremendo, ¿no? Está hablando de un querubín, y lo llama querubín protector. Y este querubín creado por Dios era un ser hermoso. Hay quienes dicen que era el cuarto en el cielo. Yo personalmente no comparto esa opinión, pero hay quienes dicen y aseveran, no sé de dónde lo sacan porque no es bíblico, de que era el cuarto en el cielo. Y yo no creo que haya sido, porque Dios jamás entregaría a un ser creado el título de Dios, jamás. Y aunque este mensaje va dirigido al rey de Tiro, en realidad le está hablando a quien está detrás del rey de Tiro. De la misma manera, ¿se acuerdan que cuando Dios le habló a Pedro y le dijo: vete de mí, Satanás, me eres estorbo? O sea, ese rey de Tiro era, si se puede decir, Satanás encarnado. Era un rey asesino, un rey malo, un rey engañador, un rey acumulador de riquezas injustas, según lo relata esta historia que leímos, acabamos de leer. Ahora, mire bien la identidad de Satanás. Él era un querubín vestido de toda clase de piedras preciosas. Ahora, preste mucha atención porque esto es importante, hermano, ¿no? Que no se le vaya a escapar esto que le voy a decir. Y nótese claramente que el material de esas mismas piedras preciosas serán usadas para la construcción de los muros de la ciudad, la Nueva Jerusalén, que vamos a estudiar más adelante. Eso es tremendo. Dice aquí que tal parece que el huerto del Edén era su morada. No se sabe si antes de que Adán fuese creado ya esa era la morada de ese querubín. Y dice que por su hermosura se enorgulleció. Pero lo que él no sabía, lo que él no se quería dar cuenta, lo que estaba bloqueando su mente, lo que no sabía era que él no podía brillar con luz propia. Así como las hermosas estrellas de la creación que brillan con la luz del sol. No brillan con su luz propia. Así era este querubín. Brillaba, pero no con su luz propia, porque cuando Jesús entraba al cielo, hermano, y su luz se reflejaba en las piedras de la vestidura de ese querubín, él se veía esplendoroso, ese querubín se veía hermoso. Se veía hermoso. Y pensaba tal vez que el cielo sin él no era cielo. Tremendo, ¿no? Que se enorgulleció en gran manera. Cada vez que la luz de Cristo le daba a las piedras preciosas de su vestidura, de la vestidura de querubín, se iluminaba. Resplandecía tremendamente. Dice que todo estaba preparado para el día de su creación.
a causa de sus muchos reconocimientos, a causa de sus muchos aplausos. Hermano, tengan cuidado con los aplausos. Esos aplausos contaminan a la gente. Tenga mucho cuidado con los aplausos, hermano. Si usted es un predicador, si usted es un adorador, que usted le canta a Dios, tenga cuidado con los aplausos. Tenga cuidado con los aplausos, hermano. Porque a causa de sus muchos reconocimientos y aplausos, este querubín, su corazón se enalteció y se creyó que era alguien, no siendo nada, porque era tan solamente un querubín. Fíjese que quien está hablando en esos versos que mencionamos de Ezequiel, quien está hablando es Jesús. Jesús mismo es el que está hablando. Y él es quien emite juicio contra Lucifer. ¿No? La primera división registrada en la historia en el cielo es esta. La primera división. Y desde ese momento que fue expulsado, se ha comprometido a hacer daño a la creación de Dios, especialmente al hombre. Y vimos que en el huerto del Edén él puso su estrategia en marcha. Y esa es la misma estrategia que él usa el día de hoy. Él no cambia su estrategia, es la misma. Si le ha funcionado, ¿para qué la va a cambiar? Si a usted le funciona algo, usted no lo va a cambiar, ¿no? Así es él. Como le ha funcionado hasta ahora, le ha ido de maravilla, pues eso es lo que sigue usando. El versículo 5 dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Dice que se paró el dragón frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Se acuerda que dijimos que esa mujer no era la Virgen María, sino que es la nación de Israel? Todavía estamos en el verso 4, hermano. Ese dragón con sus 7 cabezas que está preparado para devorar a ese niño, representa el esfuerzo que está haciendo Satanás aún el día de hoy para destruir el evangelio, la imagen de Jesús, con sus calumnias, con su vergüenza, con todo lo que pueda atacar. Y el mundo de hoy se ha unido más que nunca para tratar de empañar el nombre de Jesús. Si usted ve la mayoría de los shows que dan en televisión, siempre tiran un poco de oscuridad, un poco de ¿cómo se dice?, de amenaza hacia la iglesia. En cualquiera de los shows que vemos hoy, la mayoría, especialmente uno que acabaron de hacer hoy en estos días, que se llama The Preacher. Que eso, hermano, eso es una terrible. Entonces, evangelios diabólicos que manchan y destruyen lo que ha costado tanto trabajo levantar, eso es lo que está atacando el diablo con eso. Y de un solo zarpazo quieren destruir a la iglesia. Pero Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y esta palabra devorar viene del griego katetsio, K-A-T-E-S-D-S-I-O, que significa literalmente comerlo, consumirlo, devorarlo. Como cuando uno tiene muchísima hambre, que no ha comido por algunas horas, y le presentan un plato de comida que uno rápido lo devora con tal rapidez que ni siquiera uno saborea lo que se come. Así más o menos. Y así está Satanás en contra de la iglesia, está en contra de Jesucristo, en contra de Dios. Porque Jesús, acuérdense que Jesús dijo que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Juan 10:10. Todo lo que está a su paso, todo lo que le huela a Jesucristo, todo lo que le huela a iglesia, todo lo que le huela a Dios, él va a tratar de destruirlo. Él es un querubín caído, hermano. Él ni siquiera es un Dios. La gente lo pone como un Dios, pero yo no lo veo como un Dios. Él no ha sido Dios y jamás será Dios. Usted sabe, hermano, que si Dios quisiera lo exterminaría con una sola mirada y no quedaría jamás memoria de él. Nada más como que no tiene ni que mirarlo.
Él lo puede terminar en cuestión de una milésima de segundo. Y jamás habrá memoria de él. Pero él no lo va a hacer. Y él está sujeto solamente a hacer lo que Dios le permite hacer. Él no se puede pasar de esa raya. Él puede hacer con usted lo que usted le permite hacer con usted. Y él no puede pasar de esa raya tampoco. El 5 dice que ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea, dice que la mujer dio a luz un hijo varón. ¿Quién es este niño? Ya identificamos a la mujer como la nación de Israel. De esta nación han nacido muchos profetas, han nacido maestros, han nacido reyes, pero ninguno más especial que este niño en particular. Este niño es Jesús, no es otro, es Jesús. Él quien provino de esta nación tan amada y a la vez odiada por muchos a través de los siglos, aún hasta el día de hoy. Y esto me puso a pensar en este hecho. Y yo me hacía esta pregunta. Si Jesús ya nació hace 2000 años, ¿cómo es que dice que nacerá para ese tiempo de la gran tribulación? O sea, esto causa meditación, hermano. Y mientras yo meditaba en esto, yo pensaba y meditaba, llegó la respuesta a mi corazón. Hermano, y yo sentí como una lluvia refrescante, como un tremendo alivio. Como cuando usted tiene mucha sed y va y se toma un buen vaso de agua que siente. Es así. Y esto es lo que me sucedió. Dice, o sea, lo que yo pude interpretar. ¿Por qué? Porque Jesús nació hace 2000 años para nosotros. Pero para la nación de Israel todavía el Mesías no ha nacido. Acuérdese que todavía están esperando al Mesías. Pero cuando a la mitad de la gran tribulación se rompa el pacto hecho por el anticristo, entonces la nación de Israel reconocerá que aquel a quien entregaron, aquel a quien mataron en la cruz del Calvario, ese es el Mesías tan esperado por ellos. Entonces nacerá en sus corazones y todo Israel será salvo. Tremendo, ¿no? O sea, amado, Israel está esperando su Mesías. Ellos no aceptaron que Jesús fuese su Mesías. Porque ellos no aceptan que su Mesías fuera humillado, menospreciado, que fuera abandonado por sus seguidores. Ellos no veían un Mesías así. Ellos veían un Mesías triunfante, un Mesías que conquistara. Pero ellos no entendían que no tenía que ser así. Para ellos Jesús fue un gran profeta y nada más. Dice la Biblia revela que ellos tienen un velo puesto para que no puedan entender esto. Hoy día hay muchos judíos que han aceptado al Señor como su Salvador. Y esto les hace a ellos parte de la iglesia. No así con los que lo desprecian, con los que desprecian a Jesús. Israel será salvo en la gran tribulación, pero no tendrán el privilegio de ser llamados iglesia de Cristo. Solamente tú y solamente yo tenemos ese gran honor de ser parte del cuerpo de Cristo llamado la iglesia. Y dice que este niño fue arrebatado. La palabra arrebatado es muy importante, hermano. Y es la misma palabra que utilizó Pablo refiriéndose al levantamiento de la iglesia, que viene del griego harpazo, que significa literalmente, arrebatar con violencia. O sea que de la misma forma que un oso arrebata a un cordero o a una oveja de la manada, de esa manera la iglesia será tomada y ese niño será tomado para Dios. Y hermano, más te vale que te asegure que eres parte de la iglesia para ser arrebatado. No del nombre de la iglesia, ser parte de la iglesia, que son cosas diferentes. No te vayas a quedar aquí por nada ni por nadie, porque las cosas aquí se van a poner feísimas. El versículo 6 dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 3 años y medio. O sea, a partir del nacimiento de Jesús en los corazones de los judíos,
se desata una persecución contra este pueblo. Y este pueblo tiene que salir huyendo. Huyen al desierto. Y le dije con anterioridad que el desierto es tipo de soledad, tipo de prueba, es tipo de persecución, de muerte, de desesperación. Pero Dios jamás abandona a su pueblo. Dios jamás abandona a su pueblo escogido. Y este pueblo que Dios llama a su iglesia ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Esto no es de ahora, hermano. Recientemente se descubrió en Jordania una ciudad hecha enteramente de piedra. Se conoce como la ciudad de Petra. Yo no sé si usted la ha oído. Y ese pronombre, hermano, se lo puso el Señor mismo. El Señor mismo se puso ese nombre, ese pronombre, se lo puso a sí mismo. Cuando le dice a Pedro en Mateo 16:18, él le dice: yo te digo que tú eres Pedro, Petros. Yo te digo que tú eres Pedro, Petros, que significa piedra pequeña. Y dice: y sobre esta roca, Petra, sobre esta roca, Petra, roca, peña, masa de piedra grande. Y él estaba hablando y refiriéndose a su propia persona, no a Pedro. Porque él dijo que sobre esta piedra, sobre él mismo, sobre esta roca, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Haciendo referencia de que él es esa peña, de que él es esa roca, de que él es Petra. Qué tremendo, ¿no? ¡Wow! Y se descubrieron esa ciudad llamada Petra. Y en esa ciudad se cavaron en las piedras hasta lograr crear habitaciones dentro de esas piedras. Toda una ciudad fabricada en esas piedras. Y muchos teólogos que saben más que yo dicen que puede ser este el lugar donde Israel será sustentado por 3 años y medio, que son 1260 días. La Biblia en sí no dice cómo serán sustentados, pero más o menos yo tengo una idea. Y esto es solamente una especulación mía, hermano. ¿Se acuerdan de cómo eran alimentados en el desierto por los que salieron de Egipto? ¿Se acuerdan que Dios enviaba las aves y enviaba el maná? ¿Y se acuerdan de Elías, cómo fue sustentado en aquella cueva? ¿Se acuerdan? Cuervos que le traían el alimento diario y él tomaba agua del arroyo. Pues más o menos yo me imagino que eso va a volver a repetirse en ese tiempo, precisamente para Israel, cuando estén en el desierto huyendo. Y ese, amado hermano, ese es mi centavito de opinión. No tienen que aceptarlo, no es un hecho, yo no lo sé si que va a suceder así. No digan que yo dije que va a suceder así, porque no he dicho que va a suceder así. Estoy diciendo podría ser. Podría ser. Bendito sea el Señor para siempre. Podría ser que fuera así. El versículo 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Dice que hubo una gran batalla, del griego polemos, batalla, una guerra, una polémica. Significa exactamente lo mismo. La palabra gran, que dice de una gran batalla, la palabra gran en este caso no se encuentra en el original, no está en la Biblia original, pero esto no le quita que sería una gran batalla. Y esto es una batalla de odio de parte de Satanás por los siervos de Dios. Una guerra a muerte, hablando terrenalmente, ya que los ángeles y Satanás son enteros y no mueren. El nombre del ángel es Miguel. En griego, Mijael, M-I-J-A-E-L, que significa quién es como Dios o el que se le parece a Dios. Y es de aquí, amado, donde mucha gente, mucha falsa doctrina, dicen que ese ángel es Cristo. Aún hay un reconocido teólogo, ídolo de mucha gente, que se llama Matthew Henry. Y en sus comentarios bíblicos él dice que se refiere a Jesús. No entiendo.
ese no es Jesús. A Jesús nunca se dice que es Miguel. Miguel y Jesús son diferentes. Es solamente un ángel. Esto es solamente un ángel, no es Jesús. Dice que pelean unos contra otros en una guerra poderosa. Pero aun con todo el esfuerzo que hizo el dragón y sus ángeles no prevalecieron y fueron arrojados a la tierra. Esta es una segunda batalla en el cielo. La primera ocasión fue Jesús quien lo expulsó, según vimos en Ezequiel 28. Satanás y sus ángeles hicieron el segundo cielo su morada. En ese segundo cielo es donde se desata esta guerra. Aún Satanás está contaminando el segundo cielo. Por eso que habrán cielos nuevos y tierras nuevas. En Ezequiel 28 vimos que solamente Jesús arrojó a Lucifer del cielo. Pero en esta guerra habla de Miguel, no es Jesús, es el ángel Miguel con sus ángeles. Dice con sus ángeles porque él está a cargo de ellos. O sea, la palabra sus ángeles no significa que Miguel los creó. Significa que Miguel está a cargo de ellos. Lo mismo que está un general del ejército a cargo de sus soldados. O lo mismo que está un pastor con su iglesia, a cargo de su iglesia. No quiere decir que es suya. En la iglesia es de Jesús, no es del pastor. Dice que fue lanzada a la tierra el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y para los que están tomando notas, hermano, el nombre Diablo significa calumniador. Y el nombre Satanás significa acusador. En los versículos 10 al 12 dice que se escuchó una voz que emitió un anuncio que alegró a toda la humanidad. Fue lanzado fuera el acusador que los acusaba de día y de noche delante de Dios. Esto significa que ya no puede acusar a nadie delante de Dios. Se le quitó el pase y la clave que tenía para entrar a acusar. Se le quitó el pase y la clave. Ya no puede hacer más acusaciones. Hoy día, como no tiene acceso al cielo, usa personas que se dejen engañar para hacer acusaciones. Hermano, no se deje usar por el diablo. Acuérdese de Judas. O sea, los de la calle buscan cualquier falta, cualquier falla, para acusar aún a los de adentro. Acusan sin misericordia, acusan sin piedad. Y aún mucha gente de adentro de la iglesia también. ¿Por qué? Porque hay celos ministeriales. Se pelean por posiciones en una iglesia. ¿Ah? Mira los trapos que se puso Juana. Y Satanás dice, pues si ellos mismos me quitaron el trabajo, pues ¿para qué yo voy a forzarme tanto? Pero solo los que hemos vencido por medio de los méritos de la sangre de Jesús, somos los que somos contados como iglesia. Bendito sea el Señor para siempre. No todo el que está en la iglesia es iglesia. Dice que el diablo ha descendido con gran ira sobre los moradores de la tierra, sabiendo que tiene poco tiempo. Entre tanto, nosotros estaremos en el cielo guardados y recibiendo los galardones que Cristo preparó y nos prometió. Y por otra parte, Satanás estará destruyendo todo lo que se parezca a Jesús, todo lo que tenga olor a Dios. Va a estar destruyendo su creación al hombre como él pueda. Porque él sabe que le queda poco tiempo. Poquísimo tiempo. Y en el versículo 13 podemos ver que el dragón comienza a perseguir a Israel para destruirlo. Y cuando Israel abre los ojos, se da cuenta de que aquel que fue crucificado era su Mesías esperado. Israel se lamenta y desecha a aquel que le construyó el templo y que le devolvió sus tierras. Y más adelante vamos a ver esto que les estoy mencionando ahora. O sea que al aceptar a Jesús, Jesús nace en sus corazones y ellos se apartan de su pecado. Lamentablemente se les hizo un poco tarde y ya no forman parte de la iglesia. Pues aquella rama que fue injertada en la vid, usted y yo, la uva silvestre,
Ya no estamos en la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. O sea, podemos ver que el tiempo de la salvación de Israel comienza en ese momento. Pero tienen que pagar un gran precio para conquistar esa salvación. Y dice que a la mujer se le dieron 2 alas de la gran águila, símbolos del Antiguo y del Nuevo Testamento, para que vuele al desierto. Y esto es más o menos una repetición de lo que vimos al principio del capítulo, pero aquí con más detalle. Y cuando se hace una repetición en la palabra de Dios, en la Biblia, y esto ocurre con frecuencia, quiere decir que hay que poner atención a lo que se está hablando, atención a lo que dice la palabra. Y allí dice que será sustentada por 3 años y medio. Mientras Israel esté escondido en el desierto, la serpiente no puede dañarles. Así como cuando la iglesia se mantenga protegida por la sangre de Cristo, nadie puede dañarla, ni comentarios, ni bochinches, nada puede dañarla. Y la serpiente se lanzará contra ella con toda su artillería, con todos sus ejércitos, para procurar destruir completamente a Israel. But guess what? Va a fallar en su intento. Va a fallar en su intento. ¿Por qué? Porque dice el versículo 15 y 16 que Israel se convierte en una nación fugitiva, la más perseguida de la historia. Y dice que la tierra abre su boca y se traga los ríos que son lanzados por la bestia. Las corrientes del río tipifican los vituperios, las blasfemias, las mentiras que las demás naciones arrojan contra ella. Y durante los últimos años de la gran tribulación, Israel será despreciada, blasfemada. Se lanzarán contra ella con el deseo de exterminarlas para siempre. Y el odio que esas naciones se han guardado durante 3 años y medio, los primeros años y medio de la gran tribulación, fue destapado como una presión impresionante, como cuando se destapa una olla de presión. Si no se sabe destapar, quema todo lo que está a su lado. O sea, amados, que si hoy día las naciones vecinas de Israel están buscando la manera de sacarlos del mapa, imagínense el mundo entero que cuando se vuelva contra ella. Pero vemos lo que Jesús dijo en Mateo 24:15 al 22. Si usted puede buscarlo, búsquelo y léalo, infórmese. Hoy la iglesia es perseguida silenciosamente en los Estados Unidos. El gobierno quiere entremeterse sigilosamente en los negocios de la iglesia. ¿Para qué? Para frenar, para desviar, para saquear la iglesia sin que ella se dé cuenta. Comenzó con la expulsión de las oraciones en las escuelas y en los lugares públicos. Y así van sacando poco a poco el fundamento sobre el cual está fundada la nación de los Estados Unidos. Usted sabía que la nación de los Estados Unidos, muchas leyes y doctrinas que se ejercen en las cortes y en la educación de nuestros hijos fueron tomadas de la Biblia. Pero hoy día las están descartando. Poco a poco las están descartando. Versículo 17, deme 5 minutos para terminar. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto va a ser una persecución, hermanos, sin precedente, como nunca antes se ha visto. Como nunca antes se ha visto y jamás se va a volver a ver después de esta. Hermano, Israel jamás de los jamás se ha tenido amigos verdaderos. Hoy día todas las naciones están en contra de Israel, inclusive los Estados Unidos, que antes, si usted se acuerda, algunos años atrás, era la nación protectora de Israel. Y sigilosamente se persigue a esa nación de la que Dios mismo dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y de esa promesa estaban claras en los Estados Unidos.
Se habían parado de esa promesa. Y era la nación más poderosa y bendecida del planeta, hermano. Eso no hay que negarlo. No se puede negar, no se puede tapar el cielo con la mano. O sea que, ¿cómo han vencido a tantas naciones que se han levantado contra ella? ¿Por qué? Porque han tenido la protección de Dios a su lado. Porque han estado aliados con Israel. ¿Ah? Y esto los antiguos presidentes de esta nación lo sabían muy bien. Ellos lo sabían muy bien. Y podemos ver que hoy día esta nación poderosa le ha dado las espaldas no tan solo a Israel, sino también a Dios. El cristianismo aquí dentro de los Estados Unidos está siendo perseguido silenciosamente, que casi nadie se dé cuenta, pero nosotros nos damos cuenta. Yo me doy cuenta, yo no sé si usted se da cuenta o no, o se ha dado cuenta. Hay gente que dice, nosotros en esta nación estamos bien porque la iglesia no es perseguida. ¿Quién te dijo? ¿En qué planeta estás viviendo? ¿Quién te dijo que no es perseguida esta nación? ¿Qué está sucediendo en los últimos del año 2001 para acá, que se usó tremenda excusa con la derribación de las Torres Gemelas? Se ha usado tremenda excusa para estar espiando y para estar investigando y para estar el gobierno metiéndose en lo que no le importa. ¿Ah? Especialmente del 2001 para acá, la iglesia ha sido marginada. Se han quitado leyes que fueron fundadas por la Biblia de los Estados Unidos. Se han quitado. ¿Ah? Y no estamos siendo perseguidos, hermano. No me vengan con ese chiste. ¿Mm? Y vemos a un presidente secretamente musulmán anulando y firmando leyes que dañan a la familia y a la nación. Y lo dije, hermano, un presidente secretamente musulmán. Le guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste, no me importa. Él es musulmán, porque sus papás son musulmanes. Y si usted no sabe nada de los musulmanes, hermano, le voy a decir esto. Cuando usted es musulmán, su esposa es musulmán, usted es musulmán, usted tiene un hijo, es musulmán. Es musulmán. Y los papás de él son musulmanes. Y él es musulmán, aunque lo niegue. Y vemos naciones enteras que se desbordan de ira contra Israel y contra Dios. El dragón fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo, hermano? Sencillamente su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección, su salvación, creer que Él es el Hijo de Dios. Así como creyeron los apóstoles, que ofrendaron sus vidas, se hicieron mártires por el testimonio de Jesús. Eso es creer en Jesús, eso es el testimonio de Jesús. Como la iglesia es capaz hoy de enfrentarse a lo que sea para guardar el testimonio, la doctrina y el evangelio del Señor. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser azotados, blasfemados, entregados por causa de Jesús. Todo esto lo vamos a ver. Y tú, amigo, que estás aquí, que no tienes al Señor en esta hora, y tú descarriado, ¿te atreves a ser parte de la iglesia del Señor? Te van a venir todas estas cosas que mencioné. Vas a ser perseguido, azotado quizás, blasfemado, van a hablar mal de ti. ¿Te atreves a ser iglesia? Eso es lo que te espera. Jesús dijo en Lucas 21:12, leemos, y también en Juan 17:33, que la iglesia del Señor en los días son malos, pero aunque son días malos, la iglesia del Señor sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante. ¿Por qué? Porque reconocemos que ya pronto nos vamos, que queda poquito. Ya queda poquito, hermano. Bendito sea el Señor.
Así que, hermano, dejamos el estudio hasta aquí y recuérdese que la próxima semana seguimos con el capítulo 13. Ese capítulo va a estar interesantísimo. Interesantísimo. Así que quiero hacer una invitación a todo aquel que se encuentra en este lugar que no conoce del Señor. Que no conoce del Señor y desea aceptar al Señor en esta hora. Venga y siga pasando por aquí.